una función f que va de R2 una función f que va de R2, vamos a ponerle por lo pronto de f en R es diferenciable, ¿verdad? En x0, y0. Así que, primero, ¿qué necesitábamos tener? Que se cumplieran dos cosas, ¿no? Una, que existe una R, ¿verdad? Positiva, tal que para toda, tal que x0, y0, más una h1 y h2 pertenezcan a una bola de radio R con centro en x0 y y0. Y en segundo lugar, que existe una A en R2, independiente de H, de H1 y H2, tales que... Un poquito la cámara a la izquierda, por favor. Claro, sí. Gracias. Tales que, independientemente de H1, tales que F de X0 y Y0 más bueno, aquí le ponemos como que la suma, ¿verdad? F de X0 más H1, Y0 más H2, esto sea igual pues a F de X0, Y0, más este vector A, punto H1, H2, H1, H2, más una phi que es X0, Y0, H1, H2, punto H1, H2, pero con la condición de que el límite, cuando la H1 y H2 tienden a 0, de phi de X0 y Y0, H1, H2, pues esto se vaya también sea el vector 0,0, ¿no? Entonces necesitamos dos condiciones, pero aquí lo importante es quién es A, ¿verdad? ¿Quién es o qué es A? ¿Qué es A, verdad? ¿Qué es A? Bueno, pues resulta que la A va a ser lo que vamos a llamar, va a ser un vector que vamos a conocer como la derivada de la función en x0 y y0. ¿Y cómo va a estar definida esta derivada? Pues para no verlo de manera muy abstracta, pues vamos a decir que la derivada va a estar formada por dos derivadas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? En otras palabras, y lo que vamos a ver es que estas coordenadas van a ser algo que vamos a conocer como las derivadas parciales. Las derivadas parciales o sea, entonces, la derivada de f, lo voy a poner así como, pues como si fuese un vector, porque va a tener dos coordenadas. Va a estar definido pues como una cosa que le vamos a llamar la parcial. Aquí le podríamos poner D1
de f de x0 y y0. Y en la otra coordenada D2 de f de x0 y y0. Ajá. Donde D1 pues va a ser el límite y0. El límite cuando, pues podríamos decir cuando h tiende a 0. Una H1 o H en general. ¿Puede mover la cámara, profesor? Sí. El límite, subirla, ¿verdad? Gracias. Ahí va a ser el límite cuando la H tiende a 0, ¿sí? De f de x0 más h. O le podemos llamar h1, ¿no? Bueno, límite de f de x0 más h, coma y0 de menos f de x0, y0, ¿no? Se llama entre h. Y también pues se va a llamar, le vamos a escribir así, como la derivada con respecto a x de x0 y y0, así lo vamos a llamar. La parcial de f con respecto a... Ajá. La parcial de f con respecto a x. Y d2 de f de x0 y y0, pues va a ser el límite cuando la h tiende a 0 de la parcial de f con respecto a x. A y de x, no, el límite cuando la h tiende a 0 de f de x0, y0 más h. ¿Así? Es decir, hacemos la variación solamente alrededor de quién de y0 menos f de x0, y0 dividido entre h. Así, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí y también a esta, pues le vamos a llamar la parcial de f con respecto a y, x0, y0. Ajá. Entonces, si los límites, sí, los límites existen, ¿verdad? Entonces, estas son las derivadas parciales. Y entonces, la derivada de esa función va a ser una matriz formada por esos dos límites. Aquí, pues, la parcial de f1, la parcial de f con respecto a x, como la parcial de f con respecto a ¿Puede y, mover la cámara, profe? Porfis. con respecto a y. Ajá. En x0 y 0. Ajá. ¿Correcto? Entonces, esa sería la derivada de la función. Entonces, la derivada de una función que va de R2 en R tiene ¿cuántas entradas? Tiene 3, ¿no? Dos coordenadas, ¿no? Va de R2 en R, tiene 2 coordenadas. Ajá. Y eso es a lo que le vamos a llevar la derivada. ¿Sí? También, desde otro punto de vista, pues se le llama el gradiente, también se le suele llamar como el gradiente. Pero luego vamos a ver en qué sentido se llama gradiente, ¿no? Entonces, esta función, pues viene a ser, bueno, va a tener otra interpretación como de campo vectorial, porque a cada pareja de números le asocia a otra pareja de números. Pero esta sería la derivada, ¿no? ¿Vale? Por lo pronto así. Ajá. Si los límites existen, entonces la derivada de la función de R2 en R sería de esta forma. Ajá.
Y entonces, pues, diríamos que la función es diferenciable. Si es diferenciable, pues significa que f de x0 más h, x0 más h, más h1, f de x0 más h2, f de x0 más h1 y x0 más h2. Sería pues f de x0, y0, más esta derivada, ¿verdad? Que tenemos aquí. En lugar de, este es el que se le llama el vector A en R2 independiente de H. Es en realidad este vector que va a ser independiente de H. Bueno. Entonces aquí vamos a poner esta parte como f, parcial de f con respecto a x. Aquí. Y aquí vamos a poner la parcial de f con respecto a y, de x0, y0, punto h1, h2, ¿verdad? Punto. Ahí se alcanza a ver. H1, H2. Más una, así es diferenciable, más una phi, que depende de, ya dijimos, de x0, y0. Punto coma H1, H2. Punto H1, H2. Y que pedimos que el límite cuando H1 y H2 tiendan a 0 de esta phi, de así como el x0 y y0 están fijos, punto H1, H2 es la variable, y queremos que este límite sea 0, 0, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Primero hay que saber, pues, cómo se calcula estas cosas, ¿no? ¿Puedo mover la cámara, profe? Sí. Vamos a ver cómo se calculan esas derivadas, que se conocen como parciales, ¿no? ¿Y qué interpretación tienen estas derivadas parciales? Vamos a tratar de hacer un dibujo aquí. Aquí hacemos un dibujo. Vamos a poner aquí un dibujo para una función que va de R2 en R. Vamos a suponer que el dominio es como un rectángulo. Entonces aquí vamos a poner estas. Vamos a imaginarnos un plano. Aquí. Una superficie, ¿verdad? Aquí. Una superficie. X, veces y Z. Entonces nos vamos a fijar en un punto X0 y Y0. Y a través de X0 vamos a trazar una recta. Trazamos una recta que aquí levantamos esta parte. Y aquí tenemos una curva. Entonces, vamos a ver si suponemos que la curva es así. Entonces, en este punto X0 y Y0,
al dejar fija Y0, pues tenemos, aquí está Y0 fija, un plano que intersecta a la superficie en una curva. Ajá. Y entonces, al aumentarle h, aquí x0 más h, pues tenemos la derivada parcial con respecto a x0 manteniendo fija la y0, como que nos da la pendiente de esta curva sobre este plano, ¿no? O es una razón de cambio a lo largo de x en el punto x0. Eso es lo que nos da ese vector, una razón de cambio. Ajá. Y si nosotros fijamos el y0, lo que nosotros tenemos aquí es otro, vamos a ver si tenemos otro color por aquí. Lo que vamos a tener aquí es otra curva, aquí en este punto. Subimos y vamos a tener otra curva en este punto, que viene así. Y aquí vamos a tener otra razón de cambio, que sería la parcial a lo largo del, manteniendo x0 fijo y a lo largo de y0. Entonces esta es como la razón de cambio en la dirección del eje de x. La parcial de f con respecto a x en x0 y y0 es una razón de cambio en la dirección del eje de las x. Y aquí la parcial de f con respecto a y en x0 y y0 es una razón de cambio en dirección del eje de las y. ¿Y qué nos va a dar como resultado ahí? Pues nos va a dar como resultado pues un vector. Ajá. Un vector que sería algo así, ¿no? Un vector que vamos a ver que en realidad va a ser normal aquí va a ser normal en un punto en ese punto. Si es diferenciable, pues va a existir aquí un plano y va a existir esta normal que va a estar dada por esta derivada, ¿no? O lo que también podríamos llamar el gradiente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener de este lado, del lado izquierdo de esta expresión de la diferenciabilidad, si nosotros escribimos H1 como f de x menos f de x0, vamos a escribir esta parte de acá. Ahora vamos a llegar aquí a dos conceptos que son importantes. Uno que es el plano tangente en un punto. Y lo que son las derivadas parciales. Vamos a ver. Profesor, ¿puede bajar tantito la cámara, por favor? Sí. Ah, sí, gracias. Así. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces, una interpretación geométrica para esto, para la diferenciabilidad, es que una función es diferenciable en un punto, pues si existe un plano tangente en ese punto.
En este caso vamos a ver quién es ese plano tangente. Ya vimos que A son las derivadas parciales, ¿sí? ¿Ya le puedo mover? Sí, Sí, profe. Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a sacar. ¿ese plano tangente es único o pueden El haber? plano, ese es único, el plano tangente. Ajá. Si no es diferenciable, entonces puede existir una infinidad de planos tangentes. Pero el plano tangente pues debería ser único, ¿no? Salvo por la parametrización, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros escribimos como H1 igual a X menos X0, H2 como Y menos Y0, ajá, Y menos Y0, así. Entonces, esta expresión de f de X0 más H1, Y0 más H2, más H2, ¿verdad? Que escribimos aquí como f de X0, Y0, más ¿qué sería aquí? Pues por aquí ponemos la derivada, ¿no? La parcial de f con respecto a X. Y la parcial de f con respecto a Y. Punto. Aquí pues X menos X0, ¿verdad? Aquí H1, H2. Más la phi, que dependía de X0 y Y0. Punto y coma H1, H2. Punto H1, H2. Ajá. Y bueno, aquí pedimos que el límite cuando la H1, H2 tiende a 0,0 de f de X, H, de phi de X, de phi de X0, Y0, H1, H2. Pedimos que esto pues sea 0, 0, ¿verdad? Para que sea diferenciable. Si eso se cumple, entonces esto lo podremos escribir de otra forma, ¿no? Porque si H1 es X menos X0, entonces esto se convierte X0 más H1, se convierte en X. Y X0 más Y0 más H2 se convierte en Y. Y estaríamos diciendo que f de X, Y es igual a f de X0, Y0, ajá, más f de X, la parcial de f, ¿verdad? Con respecto a X.
en x0, y0, coma, la parcial de f con respecto a x0, y0, de y con respecto a x0, y0, punto x menos x0, ¿verdad? Y y menos y0, más pues esa phi que se hace 0, ¿verdad? Más phi que en la que x0, y0, x0, y0, punto y coma h1, h2. Ajá. Bueno, aquí le podríamos x menos x0, ¿verdad? Y menos y0. Así, ¿Podría mover punto. la cámara, profesor? Sí. Gracias. Uh-huh. Y aquí punto x menos x0. Y menos y0, ¿verdad? Sí. Y aquí, pues, escribiríamos este límite. El límite cuando x tiende a x0, ¿verdad? X, y tienden a x0, y0. De phi de x0, y0. Punto y coma. X menos x0. No, aquí el contrario, ¿no? Sí. X0, y0. Y aquí podríamos phi de x menos x0, y menos y0. Y queremos que este límite pues sea el 0,0. Sí. Entonces, si la función es diferenciable, pues esta parte se va a 0. ¿Y qué nos quedaría? Pues que f de x, y es aproximado, y este es un producto escalar, ¿no? Que f de x, y es aproximadamente igual. Vamos a borrar esto. Es aproximadamente igual a, vamos por acá, puesto que nos quedaría que f de x, y es aproximadamente igual a, voy a cambiar de marcador, ya se terminó. ¿A qué sería aproximadamente igual a f de x0, y0, más la parcial de f con respecto a x en x0, y0, por x menos x0, más la parcial de f con respecto a y en x0, y0, por x menos x0, por y menos y0. Entonces, lo que tenemos del lado derecho no es más que un plano tangente, ¿verdad? Ajá. Este lado no es más que un plano tangente, que sería z igual a f de x0, y0,
más parcial de f por x menos x0 más parcial de f con respecto a y por y menos y0, ¿verdad? Por y menos y0. Ajá. Este es un plano tangente a la gráfica de f de z igual a vamos a ir desechando estos marcadores. A la gráfica de f de x, y, ¿no? En el punto, que sería x0, y0 con vector normal en ese punto, ¿verdad? Vamos a ponerle que sería la derivada, ¿no? De f en x0 o y0, ¿no? Pues llamado gradiente también. A veces también le llaman el gradiente, ¿no? Es así lo mismo, ¿no? Entonces, ese sería el plano tangente en un punto, ¿correcto? ¿Sí? En términos de diferenciales, en términos de diferenciales, si le llevamos a x menos x0 como de x y de y como y menos y0, o sea, las diferencias estas para x y y muy cerca de y y0. ¿Puedo bajar la cámara, por favor? Esta parte de esa expresión, la parcial de, entonces, en términos de diferenciales, tendríamos que la parcial de f, con respecto a x, en x0 y y0, por x menos x0, pues aquí le pondríamos un de x. Y la parcial de f con respecto a y, en x0, y0, aquí le pondríamos un de y. Y a esto pues se le conoce como la diferencial de f. La diferencial de f. Lo que en el Haser denota como, pues en un punto y con un dx, ¿verdad? Entonces esa notación se hace un poco muy engorrosa. Y esta se le conoce como la derivada total o la diferencial total de la función. A esta parte. La diferencial total de la ecuación. Y que se usa mucho en termodinámica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos varias tareas que hacer. Primero vamos a ver cómo se calculan las derivadas parciales. Y ya que tenemos las derivadas parciales, cómo se calcula la derivada de la función y cómo calculamos planos tangentes. ¿Les parece?
Ajá. Pero entonces la idea de que una función es diferenciable en un punto si existe un plano tangente en ese punto. Entonces, una de las cuestiones aquí es, hay varias cuestiones que platicar. Primero, si la función es diferenciable, ¿existen las parciales? Ander, es una de las preguntas. Otra cuestión es, si existen las derivadas parciales, ¿la función es diferenciable? Es otra de las cuestiones. Entonces, aquí vamos a ver que si existen las derivadas parciales en un punto, no necesariamente la función es diferenciable. Entonces, aquí es donde empiezan las broncas. Diferenciabilidad y derivabilidad no son conceptos equivalentes cuando la dimensión es mayor que 2. O sea, la existencia de derivadas parciales no te garantiza la diferenciabilidad. ¿Sale? Eso se pone ya interesante. Pero cuando estás en una sola variable, son dos conceptos que son equivalentes. Bueno, primero vamos a hacer entonces unos ejercicios y para ello nos vamos a algo de lo que, bueno, pues algo de lo que se va a ver aquí es algo que tenemos que aclarar es lo siguiente, ¿verdad? Primero, vamos a calcular, ajá, ajá, algo que se va a ver aquí es que, que si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces tenemos diferenciabilidad. Pero bueno, ese es un teorema que dejaremos tal vez al final de la clase. Pero mientras vamos a hacer unos ejercicios de derivadas parciales. ¿Les parece? A ver, vamos a ver entonces ejercicios. Yo les coloqué el libro de Marsden en el Classroom. Sí lo vieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Les coloqué la tercera edición porque pienso que es la más completa que haya escrito Marsden, la tercera edición. Tengo la cuarta, la quinta y la sexta. Si quieren se las subo, pero yo creo que con una edición es suficiente, ¿no? ¿O quieren que les suba las demás ediciones? Solo que las otras están en inglés. Eso no debe importar para ustedes. Entonces vamos a calcular derivadas parciales. Vamos a ver ejercicios de la página 129. 129 del Marsden, que está en el Classroom de tercera edición. Pues si ustedes quieren irse al libro y verlo con más calma, yo les sugiero que lean este capítulo, el capítulo 2. Ajá. Y también para a quienes les gusta más la abstracción, puede leerse el libro de Husserl, ¿no? Que es un libro mucho más, de más nivel, mucho más abstracto. Entonces tenemos, a ver, algunos ejercicios aquí. Tenemos el ejercicio 1, nos piden hallar las parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Donde, pues primero vamos a tener f de x, vamos a ver el inciso b, f de x, y igual a la x, y, ¿no?
Entonces, aquí la parcial con respecto a x es mantener fija la y, ver que la y es como una constante. Entonces, la parcial de f con respecto a x, de x, y, ¿qué sería? ¿Cuánto nos da? Si mantenemos a la y como si fuera una constante, ¿qué nos queda? Pues nos queda la misma e a la x, y. ¿Y qué sería aquí? ¿Qué nos quedaría por la regla de la cadena? La parcial con respecto a x de esta parte nos quedaría una y, ¿no? Y la parcial de f con respecto a x, a y, perdón, parcial de f con respecto a y, ¿sí? La parcial de f con respecto a y, de x, y, nos queda ¿cuánto? X por e a la x, y. Entonces esas son las coordenadas de la derivada de esta función. La derivada de esta función es, desde luego, que en cualquier punto tenemos que hacer, en la primera coordenada ponemos y por e a la x, y en la segunda coordenada ponemos que x por e a la x, y, ¿no? Así. ¿Qué es lo que tendríamos que sacar de ahí como qué hay en Bajar un común? poquito la cámara, por favor. ¿Qué tenemos en común? Ajá, esta sería la derivada, ¿no? De esta cosa. ¿Sí? La derivada, pues aquí tendríamos e a la x, y de y, x, ¿no? Así. Así la podríamos escribir aquí. Ajá. Las coordenadas de la derivada, eso nos quedaría así. Entonces la derivada de la función pues sería una matriz que depende de x y de y. Vamos a ver. Ok. Ok, entonces vamos a ver la siguiente función. Vamos a hacer el inciso D, que es f de x, y. El logaritmo, vamos a poner el logaritmo natural. Aquí x cuadrada más y cuadrada por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. A ver, calculemos las derivadas parciales o bien la derivada de la función, ¿no? La derivada de la función tiene esas coordenadas. ¿Sí? Ok, ¿cómo quedaría este compañero Luis Ángel Sánchez? Entonces, la parcial de f con respecto a x, en cualquier punto x, y, aquí es la derivada de un producto, ¿verdad? En la primera es 2x por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Más, ajá, x cuadrada más y cuadrada
puesto que es un producto por la derivada del logaritmo, pero aquí nos quedaría 1 entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. 1 entre x cuadrada más y cuadrada, porque es el logaritmo, por 2x. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos queda? 2x por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Más, ¿qué será? ¿Será 2x? ¿Estaremos en lo correcto? Profe, ¿podrá mover la cámara? Sí, claro. Creo que sí. Hacia arriba porque no se ve los dedos. Sí, sí, claro, claro. Ahí estamos. No, no se ve. ¿No se ve? ¿Qué pasa? No. Aquí está. Ah, Sí, ¿verdad? gracias. Sí, Así. gracias. Recuerden que estamos derivando esta función, ¿no? X cuadrada más y cuadrada por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Sí. Esa es la que estamos derivando, ¿no? Ajá. Entonces es la derivada de un producto, la y la estamos considerando como una constante. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial con respecto a x del factor que tenemos ahí, ajá, que sería 2x por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Más x cuadrada más y cuadrada por la derivada del logaritmo, que sería 1 entre x cuadrada más y cuadrada, por 2x. Ajá. Entonces se cancelan esos, si x y y son, claro, diferentes de 0, se cancelan, ¿no? Se cancelan ahí, ¿no? ¿Vale? Y entonces obtenemos la derivada que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora, yo diría que por simetría, o sea, como que aquí, si nosotros intercambiamos la x por la y, pues como que estamos aventurados a decir rápidamente que la parcial de f con respecto a y es nada más intercambiar la x por la y, entonces aquí diría 2y por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, más 2y. A ver, díganme ustedes si es correcto. Verifiquen que sí, efectivamente es correcto. Sí, profesor. Correcto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función? La derivada de toda la función es una matriz. Lo que hemos calculado son las coordenadas de la derivada, ¿verdad? Y las coordenadas de esa derivada, aquí tengo la matriz, así. Sería la parcial, ¿recuerdan? La parcial de f con respecto a x, como la parcial de f con respecto a y. Y en este caso, pues, ¿qué nos queda? Nos queda que tenemos 2x
por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, coma, 2y por el logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, más 2y, ¿verdad? Esa es la derivada. La derivada está formada por sus componentes o sus coordenadas son las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la derivada pues se va a hacer una función que va de R2 en R2. Eso va a ser un campo vectorial. Ese es el tema que vamos a tratar después. Ajá. ¿Vale? Entonces aquí tenemos dos componentes. ¿Podría bajar la ¿Vale? cámara, profe? Claro. Claro, claro. Sí. Ya serían la derivada, ¿no? Y sus derivadas parciales. Ajá. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio del mismo libro de Marden. Ajá. Y nos piden pues evaluar ciertas derivadas parciales. Ajá. Ok. Pues vamos a hacer el libro. Este libro trae algunos ejercicios que dice que tienen un cuadrito que representan cierto grado de dificultad, ¿no? Vamos a ver, entonces, vámonos hacia este lado para hacer otros ejercicios más. Vamos a ver otro más. Por ejemplo, nos piden evaluar las parciales en los puntos indicados. Evaluar parciales, parcial de f con respecto a x y parcial de f con respecto a y en los puntos indicados. Este sería el ejercicio 2 de esa página 129. Ajá. Y el que les propongo pues sería este f, ¿no? F de x, y. El logaritmo natural de la raíz. ¿De la raíz de quién? De 1 más xy. Así, ¿no? ¿En qué puntos nos interesa calcular las derivadas parciales? Pues en el punto 1,2. 1,2 y el 0,0, ¿no? Pues entonces primero pues derivamos la parcial de f con respecto a x
en cualquier punto, pues sería ¿cuánto? 1, ajá. 1 entre la raíz, ¿de quién? De 1 más XY. ¿Sí? Por la derivada de esta raíz, por 1 entre 2 veces la raíz, ajá, de 1 más XY. Por la derivada de esto, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría con respecto a X, aquí nos quedaría una Y, ¿no? Lo de adentro es solamente Y. Entonces, en total nos quedaría un medio por Y sobre 1 más XY, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes piensan que aquí hay simetría o no hay simetría? Hay simetría ahí, ¿no? Da lo mismo derivar con respecto a X o con respecto a Y, ¿no? ¿O no? Solamente intercambiando las variables. Bueno, entonces comprueben ustedes que si derivo con respecto a Y, pues me va a dar un medio de 1 más XY, pero aquí va a ser una X. ¿Vale? Ajá. Entonces, la derivada, si ustedes sí ya verificaron o no, verifiquen eso. Porque yo veo pues que aquí hay simetría, ¿no? Sí, sí, simetría. Simetría, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, fíjense que podemos calcular la derivada, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de esta función? Esta derivada pues se llama gradiente o también le llaman matriz jacobiana. La derivada de f en x, y está formada entonces por dos coordenadas, ¿no? ¿Cuáles son sus coordenadas? Pues las parciales. Aquí sería un medio de y sobre la raíz de 1 más xy. Y de la otra parte también es un medio, pero aquí va una y, una x, ¿verdad? Entre 1 más xy. Entonces podemos factorizar en cierta forma el un medio por 1 entre 1 más xy. Y aquí solamente dejar y x, ¿verdad? Ajá. Ahora, existe la derivada en este punto, en el 1,2, pues equivale a calcular, evaluar, ¿no? La x cuánto vale, 1, y la y vale 2. Entonces esto sería un tercio, ¿verdad? Porque la x vale 1, la y 2, es un tercio, y de 2,1. Entonces esto es un sexto de 2,1. O sea, la derivada en un punto vuelve a ser una matriz en ese punto, que como gradiente se interpreta pues como un vector. Ajá. También al poco rato pues a esto le vamos a llamar el gradiente, ¿no? En el punto x, y. Es otra manera, así el gradiente. Lo dejamos para después, pero mientras le damos esta interpretación, ¿no? Ajá. De derivada. ¿Y cuál sería la derivada en el 0, 0? La derivada en el 0, 0. ¿Cuánto es la derivada en el 0, 0? Uh-huh. 0, ¿no? Es el vector 0. La derivada en el 0, 0 es un vector 0. ¿Vale? Del problema 3 he seleccionado otro. Este tenía un cuadrito de este libro.
En el problema 3 dice que derivemos 3 si hallar las parciales, hallar las parciales de W con respecto a X y W con respecto a Y, ¿verdad? Donde W es igual a W es igual a X cuadrada más Y cuadrada entre X cuadrada menos Y cuadrada, ¿no? ¿Cuánto sería? Las parciales. Entonces aquí la derivada de W la denotamos así. La derivada de W son las parciales de W con respecto a X, coma, la parcial de W con respecto a Y. Es una matriz así, de 1 por 2, ¿no? Un renglón por 2 columnas. Ajá. A ver cuánto valen ahí las derivadas parciales. En ese caso. Ujú. A ver, ¿cuánto valen ahí las derivadas parciales? ¿Ya quedó? Respecto a x sería menos 4x y cuadrada sobre Sí. x menos, bueno, x al cuadrado menos y al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Claro. La parcial de W con respecto a X. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver la parcial de W con respecto a X. Me decíais que es 4x por y al cuadrado 4X por Y al cuadrado. Por Y al cuadrado, así. Ajá. Bueno, Y luego, la fracción lleva un menos. luego menos aquí. Ajá. Entonces sería abajo es eh, x al cuadrado menos y al cuadrado. Elevado al cuadrado, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y usted cree que se puede aplicar aquí la simetría? En ese ya cambia, profe, porque ahora es 4x cuadrada y. Aquí tendríamos X cuadrada más Y, que sigue igual, ¿no? Ujú. Y cuadrada más X cuadrada. Y aquí podemos poner Y cuadrada menos X cuadrada.
pero con un signo menos, ¿no? Y si tiene un signo menos, entonces yo me atrevería a pensar que la parcial de W con respecto a Y ya no lleva signos, sino que nos quedaría como 4yx cuadrada entre x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, ¿no? A ver, verifiquen que eso sí se da. Sí sale eso. Es como aquí operas este signo, ajá, y dices, voy a ver esto misma como si la y fuera la x, pero después ya la multiplico por menos, ¿no? Y el cuadrado abajo, pues no me afecta el signo, entonces ya me quedaría así. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la derivada, uh-huh, esas no se les olvide, son las coordenadas de la, de la derivada, ¿no? La derivada es una matriz, ¿no? Y las derivadas parciales son las coordenadas. Sí, sí nos queda eso, ¿verdad? Menos 4x y cuadrada entre x cuadrada menos y al cuadrado, coma, 4x cuadrada y entre x cuadrada menos y cuadrada al cuadrado, ¿verdad? Así nos queda. Entonces podemos factorizar, ¿sí? Podemos sacar de aquí un 4xy, dividido entre x cuadrada menos y cuadrada. Y aquí lo dejamos menos y, ¿verdad? Menos y. Y del otro lado dejamos x. ¿De acuerdo? Así nos quedaría la derivada así de manera apropiada, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, el siguiente ejercicio tiene que ver con un teorema que dice, pues que en el Haskell se demuestra en general también, pero en la página 128 del libro de Mersenne dice que si tienen una función f, vamos a tener aquí, vamos a enunciar este teorema y lo vamos a usar para los siguientes ejercicios. Sí. El teorema dice lo siguiente. Vale, en general, bueno, no hemos hablado de R3 en R, pero es algo parecido. Después vamos a hacer pues verlo de manera más general, pero esto es para no enredarse tanto con muchas variables. Ajá. Pero aquí hay un teorema que dice lo siguiente, teorema, vamos a escuchar teorema, dice que si tienes una función f, pues sea f una función definida en un dominio E, tenido en R2, en R, donde el subdominio es un conjunto abierto. Ajá. Si las derivadas parciales son continuas, ajá, en una vecindad, sí,
La parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y son continuas en una bola de radio R con centro en x, y R positiva. Son continuas, entonces se puede concluir que f es diferenciable, ¿no? Y aquí se pone interesante el asunto. Derivadas parciales continuas en un punto implica diferenciabilidad, ¿correcto? Entonces, derivadas parciales continuas en un punto implica diferenciabilidad, ¿no? Ok, eso es interesante, ¿no? Y entonces, diferenciabilidad, implica la existencia de derivadas parciales, ¿verdad? Ok. Diferenciabilidad implica que existen derivadas parciales. ¿No? Bueno, entonces usando este teorema, prueben, usando este teorema, vamos a probar que las derivadas parciales sean continuas en un punto significa que si f tiene derivadas parciales, o sea, cuando se cumple esta condición de que las derivadas parciales son continuas, entonces dices que f pertenece a la clase C1 en el dominio de f, ¿no? O sea, decir que una función es de clase C1 significa que sus derivadas parciales existen y son continuas, y eso implica que la función es diferenciable, es decir, que existe un plano tangente en ese punto, siempre. Entonces, usando esa parte, demuestren que cuáles de estas funciones son diferenciables, ¿no? B, esta, que lo ponen aquí como difícil. Vamos a decir, es diferenciable esta función, x sobre y más y sobre x. ¿Es diferenciable? ¿Sí? Este sería un ejercicio. B, por ejemplo. Bueno, hay otros más tranquilos. Por ejemplo, el problema que tenemos aquí. Había uno antes, el problema. Aquí vamos a ver. Entonces, tienes esta función. ¿Cuál sería mostrar que la función, que las siguientes funciones son diferenciables en cada punto de su dominio, ¿no? Ese es el problema.
No se puede. Ese es el problema 4. 4. Mostrar que cada una de las siguientes funciones es diferenciable en cada punto de su dominio. Profe, ¿podría bajar la cámara, por favor? Sí. Hay que ver, este corresponde al margen, problema 4, página 130. Es decir, ¿cuáles de las siguientes funciones es continua en cada punto de su dominio, ¿no? Desde luego que primero vamos a determinar su dominio, ¿verdad? Es claro, vamos a determinar cuáles. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos el inciso A de este problema. ¿Sí? El inciso A de aquí, inciso A. ¿Cuál es una de las funciones? F de x, y igual a 2x, y dividido entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Elevado aquí al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son aquellos valores de los números reales, tales que x cuadrada más y cuadrada es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, esta función es continua fuera ¿en dónde sería continua? Pues en todo el plano excepto en el origen, ¿verdad? Y el complemento de ese punto es un conjunto abierto, ¿no? El dominio es un conjunto abierto, el que no contiene el origen. Entonces queremos ver si esa función será diferenciable o no será diferenciable en el dominio, ¿no? Que necesitamos ver que las derivadas parciales son continuas también en ese mismo conjunto, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos ver. ¿Cuál es la parcial de f con respecto a x? Ajá, sería 2. Ajá, con respecto a x aquí me queda un y. Y aquí me quedaría x cuadrada más y cuadrada. Al cuadrado pues sería la cuarta potencia, ¿no? Elevo al cuadrado al denominador. Y la derivada de arriba pues es 1 con respecto a x, puesto que la y ya la saqué como constante. Entonces aquí sería x cuadrada más y cuadrada al cuadrado menos x por 2 por x cuadrada más y cuadrada por 2x, ¿verdad? Así. Entonces hacemos las cuentas. Aquí es 2y. Aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada al cuadrado a la cuarta potencia. Aquí podemos factorizar un x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Para que nos quede aquí solamente x cuadrada más y cuadrada. Y como ya factoricé esto, me queda menos 4x cuadrada. Menos 4x cuadrada, porque aquí queda un 2 por 2, 4. Menos 4x cuadrada.
Y entonces esto es igual, aquí se cancela un término. Entonces aquí me queda 2y con el término que está aquí arriba, que sería y cuadrada menos 3x cuadrada. Entre x cuadrada más y cuadrada al cubo. Ajá. Esta es la parcial de f con respecto a x en el punto x, y. Entonces, ¿Podría por bajar la si, cámara, profesor? claro, sí. A ver, Gracias. revisan esos cálculos. Y después la otra, la derivada, pues la hacemos por simetría, ¿no? Ujú. Lo hacemos por simetría. ¿Qué pasaría con la otra? Con la otra derivada, yo digo que es usando la simetría. Ajá. Usando la simetría que tendríamos que la otra derivada sería, o sea, intercambiar x por y, pues como que no hay problema en eso, ¿verdad? Pues aquí tendríamos 2y, 2x por x cuadrada menos 3y cuadrada, ¿verdad? Dividido entre x cuadrada más y cuadrada al cubo. Es importante usar la simetría para no trabajar demasiado, ¿verdad? Y entonces, pues la derivada de esta cosa, la derivada de esta función, aunque aquí en el margen no lo mencionan, pero nosotros lo mencionamos, el factor común para ambas sería el 2 sobre x cuadrada más y cuadrada al cubo por y cuadrada menos 3x cuadrada, coma, x cuadrada menos 3y cuadrada. ¿Okay? Así nos quedaría la... Ahora, ¿qué dicen ustedes con respecto a la continuidad de las derivadas parciales? Bueno, pues resulta que las derivadas parciales, en este caso, también son continuas en todo el dominio de la función original. Por lo tanto, la función es diferenciable en su dominio. ¿Es correcto? Ese es el argumento de utilizar este teorema. Bueno, la demostración nos llevaría un rato y no nos dejaría avanzar, quedará para curso de cálculo avanzado, ¿verdad? Aquí solamente verificamos las hipótesis para algunos teoremas. Si no, nos vamos rezagando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué me dicen entonces ahora con respecto a la diferenciabilidad? ¿Sí? ¿Sí? Con respecto a la diferenciabilidad de esta función. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí el inciso B. Ajá. Tenemos que x entre y más y sobre x será diferenciable. ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su dominio? ¿El dominio de esta función cuál es? ¿Podría subir la cámara, por favor? Claro, creo que sí.
¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales siempre y cuando y y x sean diferentes de 0. Ajá, claro, el dominio de f son todos los reales. El conjunto de RSR2 tales que x es distinto de 0. Ajá, y la y también, ¿no? Ujú. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a quitar esta parte, ¿no? Quitamos este eje y quitamos el otro eje, ¿no? ¿Cuál sería el dominio entonces? Sería un conjunto disconexo. Ajá. Seríamos un conjunto disconexo que está formado por los planos que están aquí, ¿no? ¿Vale? Sí. Ese sería el dominio. La unión de los 4 cuadrantes. Ajá. La unión de los 4 cuadrantes. ¿Y qué nos da entonces la parcial con respecto a x? ¿Ya puedo borrar esta parte? Tenemos que verificar que las derivadas parciales, es decir, esta función es continua, excepto, es continua en todo su dominio, ¿no? Excepto en la cruz. Ajá. Excepto en la cruz, porque ahí puede, no sabemos qué suceda, ¿verdad? Con los conjuntos de nivel. Ajá. ¿Qué sucederá con los conjuntos de nivel en este caso? Ajá. Vamos a ver, entonces, voy a borrar aquí para calcular las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, aquí la parcial de f con respecto a x. Ajá. Nos queda 1 entre y. Más, menos y sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Y por qué no? Pues también hay simetría, ¿verdad? Parcial de f con respecto a y. Ajá, entonces aquí nos queda menos 1 entre menos x sobre y cuadrada. ¿Más qué? Más 1 entre x, ¿no? Con respecto a y, así es 1 entre x aquí. ¿Es diferenciable en todo su dominio o no? ¿Puedo bajar la cámara, por favor? Sí, claro. Esas son las derivadas, ¿no? Aquí. X cuadrada y, ¿no? Uh-huh. Y aquí nos queda xy cuadrada por y cuadrada menos x cuadrada, ¿verdad? Sí. Claro que la derivada de esta función pues es igual. Aquí nos quedaría 1 entre x y. Primera componente, pues, si yo la quiero escribir así. X cuadrada menos y cuadrada sobre x. Ajá. Y la segunda componente
y cuadrada menos x cuadrada sobre y. ¿Será diferenciable esa función? ¿O no será diferenciable? ¿Es continuo fuera de esa cruz también? ¿O no? Recuérdense que esas 4 regiones pues es disconexo, ¿verdad? Si x y y son 0 al mismo tiempo, pues estás en este punto. Si una de las dos es 0, estás en la cruz. Entonces es diferenciable en su dominio también, ¿no? Es diferenciable en su dominio. Ok. A ver, vamos a hacer una de encontrar un plano tangente. A ver, hallar ejercicio. Entonces, respuesta es diferenciable en su dominio también, ¿no? Porque el dominio son los 4 cuadrantes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este otro ejercicio que tiene que ver con planos tangentes. ¿Ya le puedo mover? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, dice, dice hallar la ecuación del plano tangente. Hallar la ecuación del plano tangente. Sí, a la superficie, z igual a x cuadrada más y cuadrada, z igual a x cuadrada más y cúbica, en este punto, en el 3,110, en este punto, ¿no? Desde luego que, ¿cómo está relacionado esto? Pues que la z es f de x, y, ¿verdad? Debe ser cierto que el 10 es igual a f evaluado en el 3,1. O sea que 3 al cuadrado sería 9, más 1 al cubo, pues sería 1. Efectivamente, este es un punto sobre la superficie. Entonces, ¿qué tenemos que? No sabemos quién es la superficie, la verdad. Nos las imaginamos. Nos imaginamos el punto 3,1. Y por acá nos imaginamos la superficie. Pero ya sabemos ahí que en ese punto queremos un plano tangente, P.
Pero ya sabemos que en el espacio, pues este punto es 3,110, así se lo imagina uno. Y tomas cualquier otro punto X, Y, Z, ¿no? Cualquier otro punto X, Y, Z. Ujú. Entonces, pero por la expresión que vimos hace un rato, ¿verdad? Encontramos que el plano tangente Z, ajá, es igual a f de x0 y y0 más la parcial de f con respecto a x en el punto x0 y y0 por y menos y0 más la parcial de f con respecto a y en x0 y y0 por y menos y0, ¿verdad? Así. De modo que pues no nos debe, de este z tiene que ser f de x0 y y0, pues tiene que ser 10, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues la parcial de f con respecto a x. La parcial de f con respecto a x en x, y en cualquier punto, pues es 2x. Y la parcial de f con respecto a y en cualquier punto, pues es ¿quién? Pues es 3y cuadrada. Entonces evaluamos las derivadas ahí, en el punto. ¿En qué punto tengo que evaluar? Pues en el punto 3,1, la x vale 3, entonces aquí tiene 6 por y menos y0, ¿no? Pero y0, ¿quién es? El punto es 1. Ajá. Más la parcial de f evaluada en el, aquí en el punto 3,1, pues aquí sería 3 por x, bueno, aquí es 3 por x menos x0, ¿no? Aquí estoy mal, x menos x0. Entonces, x menos x0, aquí sería x menos 3. Y aquí sería 3, ajá, porque y cuadrada vale 1, por x menos 1, por y menos 1, ¿no? Y este sería el plano tangente, ¿no? Z igual a 10 más 6x menos 18 más 3y menos 3, ¿no? Entonces z es igual a 10 más 6x más 3y más 3y menos 21. Entonces quiere decir que z es igual a menos 11 más 6x más 3y. Este sería el plano tangente, ¿verdad? O la ecuación del plano tangente. En algún punto, ¿no? Ok. Sí. Bueno. ¿Hacemos otro? ¿Nos da tiempo? Sí, ¿verdad? Nos da tiempo de hacer otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Quién nos dice? Aquí hay una pregunta, ¿verdad? Que nos dice la pregunta 10. La pregunta 10 aquí se me hace interesante. Dice lo siguiente. Dice, ¿por qué podrían llamarse las gráficas de 10? ¿Por qué podrían llamarse
las gráficas de, ¿por qué podría llamarse las gráficas de f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, que es un paraboloide, y g de x, y igual a menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? Más xy cúbica. Ajá. Tangentes en el origen, tangentes. Origen. Ajá. ¿Por qué podrían llamarse tangentes en el origen? ¿Por qué piensan ustedes que se podrían llamar tangentes en el origen? Aquí está el plano x, y. Z, ¿no? Ajá. Aquí está un paraboloide. Ajá. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué se podrían llamar tangentes en el origen? Bueno, se deberían llamar tangentes porque ¿cuál es el vector tangente del paraboloide en el origen? Pues el plano XY, ¿verdad? El plano XY. Entonces, si el plano XY es tangente en el origen, pues la otra también debería ser una curva que comparten el mismo plano, ¿verdad? Aunque sea más complicada la otra gráfica. Pero que aquí se toquen en el mismo, o sea, que compartan el mismo plano tangente en el origen. Pero eso ¿qué implicaría? ¿Cómo sería el gradiente en el origen? ¿Podría bajar la cámara tantito, profe? Sí. Ahí así, ¿no? ¿Por qué podrían ser tangentes en el origen? Bueno, el paraboloide lo tenemos ahí, ¿no? Ahí está. Esta parte es como una especie de paraboloide invertido, ¿no? Más un término positivo. De y cuadrado más y cúbica tangentes en el origen. Tangentes en el origen. Bueno, la respuesta es porque podrían ser porque sus planos tangentes en ese punto son iguales, ¿no? Si son iguales, quiere decir que se tocan con la misma tangencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta con esta otra curva y comparten el mismo plano tangente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plano tangente en el origen de esta función? Pues necesitamos, decir, lo que vamos a ver es que el gradiente apunta en la dirección del eje de las zetas. De esta función, el gradiente, ¿no? Y el gradiente de la otra también, son paralelos, ¿no? Los gradientes en el origen. Bueno, pues ahí nos quedamos en planos tangentes y mañana, pues, siguiendo nuestro programa, ¿verdad? Lo que vamos a ver es este tema, ¿no? C. ¿Sí?
Mañana vamos a ver lo que es una trayectoria, lo que son curvas en el plano. Para seguir nuestro programa, pues. Hoy vimos, pues, ya vimos límite, continuidad, derivadas parciales, diferenciabilidad de funciones reales, dos variables y plano tangente. Entonces, para seguir con la... Mañana vamos a platicar acerca de lo que son curvas en el plano y en el espacio. Lo que son derivación de funciones de una variable vectorial, ¿no? Es decir, lo que es la velocidad de una partícula en R3. En física sería eso. Velocidad, aceleración, recta tangente y normal. Regla de la cadena, aquí vamos a ver cómo se compone una función que va de R en R2 con una de R2 en R y cómo se deriva. Ajá. Y vamos a ver entonces lo que son las derivadas direccionales y entonces vamos a definir el gradiente, ¿ok? Y platicaremos de eso y cómo se dibujan, cómo se bosquejan las susodógrafas. Y tal vez entremos aquí a derivadas de orden superior. Mañana. Y para que el próximo, ¿qué será? Miércoles, tal vez hablemos del teorema de Taylor para dos variables. Ya la siguiente semana estudiaremos los máximos y mínimos y los multiplicadores de Lagrange. Así, en eso. Para ir cumpliendo, ¿no? En 5 semanas se debe ver esta parte. Estaríamos casi que retrasados con una clase para que todo vaya bien. ¿Vale? Para poder ver integración múltiple y eso con más detalle. Bueno, pues muchas gracias. Lean esos libros. Les coloqué el margen, el capítulo 2 y del otro, ¿cuál capítulo dijimos? El 4, ¿no? Esa es una buena combinación para la formación de ustedes. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. Pues muchas gracias por hoy. Gracias por la clase, profe. Sí. Gracias, De modo, profe. ustedes tienen que ser autodidactas, ¿eh? Y les puse estos 2 libros, hay que leérselos bien. Es difícil cubrir todo aquí, pero nos vamos a los puntos más neurálgicos, ¿les parece? Bueno, muchas gracias por hoy y nos vemos mañana. ¿Vale? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe.